Hola, bienvenidos a Voz Populi. Gracias por permitirnos entrar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares como lo hacemos cada semana aquí en el canal de UNE. En Colombia ha existido el mito de que hacer empresa no es tarea fácil. Yo pensaría, de manera muy respetuosa, que esto puede formar parte de una mentalidad que teme al éxito, que teme al cambio, que teme a la transformación, o de quienes consideran que se requiere de un estatus social previo para poder tener éxito en esta tarea o en esta intención. Pues bien, hoy quise traerles un invitado muy especial, un hombre que, como él mismo se define, es un colombiano de a pie. Sin embargo, este ingeniero eléctrico es uno de los empresarios colombianos más destacados de los últimos años. Galardonado en la categoría de Economía Persona de los premios El Colombiano en el mes de marzo de 2012 por su ardua labor en el campo empresarial como en temas de responsabilidad social empresarial. Para conocer un poco más de su éxito empresarial, del éxito de la empresa que él preside desde hace ya varias décadas, pues lo tenemos hoy como invitado especial en Voz Populi. Comenzamos. Muy bien, está con nosotros el doctor Jorge Enrique Giraldo Nieto, presidente de Public, esa reconocida empresa que hace presencia en todo el territorio nacional. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en UNE. Andrés, muy amable. Gracias por esta invitación y por la generosidad que usted ha tenido al hacer esta introducción sobre pues, la vida de un colombiano, evidentemente, del común, pero que de siempre le he puesto el mayor optimismo, que es un poco el discurso de vida que siempre me acompaña. Y de ese discurso de vida quiero que precisamente hablemos para que este programa se constituya en una lección, en una moraleja para quienes deseen hacer empresa. Doctor Giraldo, ubiquémonos inicialmente unas décadas atrás, cuando la tecnología era prácticamente ciencia ficción. Usted decide apostarle a la publicidad electrónica. ¿De dónde nació esa idea? Digamos que de muchas coincidencias y de oportunidades que la vida me pasaba en una factura casi invisible, pero que de cierta manera la vida de la universidad, la posibilidad de entrar a ejercer monitorías, que era el término que se acostumbraba para los ayudantes de los profesores en las cátedras y laboratorios de práctica. Yo diría que eso de alguna manera fue formando el carácter de investigación, de creatividad, de buscar un poco ese misterio, de velar ese misterio que tenía por la época pues la electrónica. Una electrónica que de hecho era pues una electrónica muy discreta, una electrónica con muchas dificultades. Los manuales, los libros, las conferencias, las revistas venían en inglés. Desde luego no había internet, no había fax.
La comunicación más veloz que existía para la época era el Telex, pero eso estaba reservado para la Federación Nacional de Cafeteros, las multinacionales, quizás algunos medios de comunicación, pero de resto había que tener una paciencia grande y aceptar eso como el común denominador. Así que, como digo, fueron unas etapas donde lo tomas o lo dejas. Hay unas oportunidades, descubrí que la electrónica digital, que para entonces apenas sí era un ejercicio de laboratorio en la Universidad Tecnológica de Pereira, de donde soy exalumno, que para la época no existía la facultad o la ingeniería electrónica como dentro del pensum de la universidad. Existían las tecnologías y la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y alrededor de eso era una gran ilusión la que uno tenía cuando se enfrentaba al laboratorio de electrónica y al laboratorio de circuitos digitales. Ese fue como un contacto muy interesante y muy constructivo para lo que vino después, evidentemente. Bueno, el Public que hoy conocemos en Colombia tuvo su origen allá en la década del 70, concretamente por el año 1974, en una fábrica de lámparas que se llamaba Publitronic, que se dedicaba precisamente a la publicidad, la electrónica y la comunicación pública. ¿Usted algún día se imaginó que esa voluntad, ese deseo y ese compromiso que usted le estaba inyectando a su empresa sería lo que es hoy día? Yo tengo que reconocer unos méritos muy importantes que tuvieron las personas con quien me relacioné para la época, que fueron profesores de la universidad, pero un gran, digamos que visionario, que era el gerente de la Lotería de Risaralda para la época, que un buen día se le ocurrió que sería muy llamativo en la azotea del edificio, que todavía existe en Pereira, en el marco de la Plaza de Bolívar, sería muy interesante tener unos dígitos de más o menos 4 metros de altura, 4 dígitos que anunciaran el premio mayor de la Lotería de Risaralda, y que a las 8 de la noche, cuando las ruedas Fichet daban ese resultado, Ese ganador, automáticamente ese número aparecía como por arte de magia en la azotea del edificio, en la terraza, y se iluminaba de una manera tan extraordinaria y tan sorprendente que para la gente incluso el número mayor solamente era validado si el número era ese que estaba en la azotea del edificio, y por más que su lotero de confianza le dijera que el número era tal o cual, hasta que la gente no pasaba por el edificio. y veía el número ganador. No quedaba convencido de romper su pedazo de fracción, que era lo que se usaba en esa época, o de conservar, porque pagaban las terminales, el número de inicio, el número de final, etc. Ese visionario, ese empresario que estaba al frente de la lotería, yo diría que fue quien despertó en mí la gran utilidad de la comunicación electrónica digital. Ese es un punto de quiebre muy importante. Bueno, pues honrando un poco la memoria periodística, como bien dice el doctor Jorge Enrique Giraldo, no solamente fue aquel letrero del edificio de la Lotería de Risaralda en aquel entonces, sino que le sucedieron diferentes esfuerzos que llamaron y capturaron la atención de la opinión pública. Por ejemplo, el letrero que se ubicó en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a propósito de los Juegos Suramericanos del 74, posteriormente vendría la contratación para el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, y luego esa alianza, tengo entendido, con Suzuki para las torres de concreto, donde ya comenzó como a perfilarse un negocio en términos no solamente de hora, sino de información. Sí, haces un muy buen resumen, te agradezco mucho, Andrés, pero yo quería remontarme todavía a la experiencia de la Lotería de Risaralda con un detalle muy rápido de contar, o una anécdota, o un caso muy simpático por lo simple. Esos dígitos estaban construidos en tarros de leche clean que pelábamos y que
le impregnábamos una base de pintura, luego los recubríamos con pintura negro mate. Al fondo de esos tarros había un portalámpara de caucho, como los que todavía incluso se usan en algunos arreglos navideños para poner las instalaciones a color, y usaba bombillas que comprábamos en el mercado a color, los pelábamos. La bombilla que se adquiría era una bombilla muy bajo consumo, lo que permitía entonces que los dígitos no tuvieran un problema de recalentamiento. Se usaban bombillas de 20 vatios. Así que ese fue el concepto a partir del cual fueron creados los dígitos. Evidentemente, la compañía Colseguros, cuando vio ese desarrollo absolutamente novedoso, porque era la primera lotería que tenía esos dígitos, y como el edificio de Colseguros quedaba a pocos metros de la lotería, a ese gerente de Colseguros le pareció que era un buen momento para esos juegos que se celebraban en Pereira, que montáramos un numerador electrónico, que fue lo que tuvo el Hernán Ramírez Villegos para su época recién de inauguración. Allí se publicaba el resultado del partido que se jugaba localmente. Había un letrero pintado que decía local, el otro lado decía visitante, y lo que cambiaban eran los dígitos que anunciaban los goles. Esa experiencia hizo que para la época Pereira recibió una convención de una compañía de seguros, una multinacional sueca, Scandia, que vino y dijo: no puede ser que Pereira tenga un numerador electrónico en su estadio, vamos a regalarle un tablero electrónico, es decir, de otras características mucho más ambiciosas para el estadio del Campín. Y la compañía Scandia quiso hacer ese regalo a Bogotá. De hecho, fue una licitación internacional que tengo que confesar que sin duda nos la adjudicaron a nosotros, más por la diferencia de precio al compararlo con lo que existía en el mercado mundial. Nosotros lo vendimos por el equivalente de un 15 o un 20% de lo que valdría eso en el mercado internacional, y yo imagino que esos ejecutivos le apostaron a perder poca plata si estos locos o este loco de la electrónica no salía con nada, o a que les saliera realmente muy económico una experiencia como esas, que se terminó de construir en el año 76, valga la precisión, y que 30 años después, en otra licitación internacional, fuimos nosotros los seleccionados por la Alcaldía Mayor de Bogotá en transformar aquel sistema que funcionó varias décadas en una gigantesca pantalla construida de LEDs y de tecnología multimedia. Esa mezcla de esas tres experiencias hizo que los japoneses que venían para la época Pereira, fíjese que todo confluye alrededor de esta tierra tan querida, y esa es una razón poderosísima para que nuestra planta siga estando en la ciudad de Pereira. Eso hizo que japoneses que para la época venían a una empresa que asumió el ensamble de las motos japonesas Suzuki, Gemela, que hoy esas instalaciones están ocupadas por la gran productora de los buses Buscar, en un acuerdo con los brasileros. Allí se ensamblaron esas motos para todo el país, motos que eran toda una novedad. Ellos nos propusieron que diéramos una información diariamente, que la gente la disfrutara, la viviera permanentemente, diéramos información de hora, que era el dato más ambicioso que para la época podíamos tener, y ahí fue el inicio de los primeros relojes, como la gente los llamó de siempre, y que ahora estamos en ese proceso que toma muchos años. Llevamos una década con pantallas digitales multimedia de 16 millones de tonos de colores, pero que por ahí todavía un buen parroquiano los sigue llamando los relojes que dan imágenes. Pero bueno, ese es un poco el ir y venir de esa experiencia. Doctor Giraldo, escuchando atentamente su respuesta, y yo creo que el público televidente de UNE comparte mi percepción, es increíble observar primero
cómo se gesta todo este proyecto, producto de su iniciativa, de su deseo, casi que con unas herramientas básicas en el inicio, como usted nos daba el ejemplo de los tarros en el letrero en aquel entonces de la lotería de Risaralda, para ver que todo en la vida tiene un proceso, tiene un inicio. Eso me llama pues especialmente la atención. Y lo otro que me gusta y que quiero resaltar es cómo la vida misma, cuando existe esta voluntad, cuando existen deseos de hacer las cosas y de hacerlas bien, va colocando en el camino a los actores y a las diferentes personas. El gerente de la Lotería de Risaralda de aquel entonces, o el gerente de Colseguros, los japoneses que luego llegan, los mismos señores de Scandia. Es decir, casi que el universo va moviendo sus piezas para que las cosas se vayan dando y esta sumatoria de voluntades conduzcan como al avance y al proceso en este caso de su empresa, lo que me permite confirmar de que para uno hacer algo se requiere voluntad, compromiso y arrancar. En otras palabras, Andrés, se necesita inspiración y se necesita pasión por lo que tú inicias o por lo que haces. Sin duda, yo no estaba apostándole en aquella época a ser la compañía más grande de la información pública en América Latina, pero todo lo que hacíamos lo hacíamos con una pasión inmensa. Producíamos una inspiración con todas las personas que tocaban cualquier proceso nuestro. Es cierto. Y entonces, claro, no te puedo negar que también hay una gran dosis de transpiración, porque esto no es de 4 horas, ni de 8 horas, ni de 10 horas. Esto es sudado. Esto es de trasnochar, esto es de tener una fe inmensa en lo que estás haciendo, y eso se llama pasión y alegría y disfrutar lo que haces. Hay una conjunción de cosas para que el universo, sí, el universo te trae, y después de ahora recientemente que he estado haciendo como un poco de reflexión sobre las historias que alrededor de Public se han tejido. Nada es gratuito. La verdad es que el universo te ayuda, pero tú tienes que madrugarle y tienes que estudiar y tienes que intentar y tienes que volverte a parar, porque esto ha estado lleno también de fracasos y dificultades. Y bemoles en algún momento. Absolutamente. Entonces, pero haces un buen resumen. Se dieron muchas coincidencias, pero yo las llamaría buenas energías, porque si tú tienes buena energía, atraes buena energía. Al fin y al cabo, todos tenemos un circuito completo de energías, de energías positivas, en el sentido de que lo analizaba Einstein cuando hablaba de las teorías de la relatividad, pero evidentemente todo tiene un yin y un yang, como los chinos hace más de 5.000 años lo definieron. Me gusta ver los principios sobre los cuales fundamenta la percepción de mundo que usted tiene, porque le permite uno confirmar que cuando una persona tiene éxito en su trabajo, en su empresa, además de la inspiración y de la pasión de la que habla el doctor Giraldo, se requiere de una estructura mental y de una formación, hombre, amplia. Usted hace referencia a Einstein, sé que también lee a Confucio y el legado de este filósofo oriental que vivió 500 años antes de Jesucristo, contemporáneo a Lao Tse y otros, le han dejado una filosofía, una visión de pensamiento bien interesante, y de eso quiero que hablemos en el segundo segmento del programa, además de ¿por qué no?, de manera atrevida solicitarle algunas recomendaciones para esos jóvenes empresarios que hoy ven el programa en el territorio nacional, en el eje cafetero concretamente, que requieren para poder hacer empresa y para seguirle apostando a sus sueños y a sus proyectos. No se cambie de canal, que en segundos continuamos aquí en Voz Populi. Está con nosotros el doctor Jorge Enrique Giraldo Nieto, presidente de Public, la primera empresa
de comunicación electrónica publicitaria en Latinoamérica. Ya regresamos. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Hola, soy Valentina Alzate, estudiante de Derecho. Antes teníamos otro operador, pero nos cambiamos a UNE porque la señal era muy mala. UNE cuenta con un excelente canal local que nos mantiene informados acerca de todo lo que pasa en la ciudad. UNE, lo mejor. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Continuamos en Voz Populi, está con nosotros, como pudieron ver en el primer segmento, el doctor Jorge Enrique Giraldo Nieto, presidente de Public. Hemos tenido la oportunidad de conocer más acerca de este personaje, de su idea, de su visión de vida, de su estructura de pensamiento, y confirma uno de por qué las personas que tienen éxito lo tienen. No solamente se requiere inspiración y de pasión, sino de transpiración, como él lo decía. Es decir, las cosas son luchadas. Y bueno, creemos que esa fórmula y esa combinación de alguna manera, en alianza con ese universo, va facilitando el proceso, que no siempre es fácil, que tiene sus altos y sus bajos. Pero bueno, el interés continúa y los resultados, por supuesto, saltan a la vista. Doctor Giraldo, regresemos al tema de los relojes. De aquella época, antes de dar la hora y la temperatura, pasaban unos mensajes también cívicos. Yo recuerdo que se volvía casi que costumbre de los colombianos ir a una ciudad e identificar cuál era el mensaje que aparecía en el letrero. Fue algo novedoso porque evidentemente en horas de la noche tomaban más relevancia y casi que era como un signo de estatus de nuestras urbes, de nuestras capitales, el llegar a un punto o a una ciudad que uno no conocía y encontrar un letrero de Public. Eso se fue inoculando como en el referente de los ciudadanos. Mira, alrededor de eso hay muchas anécdotas. La primera, que quiero hacer un reconocimiento póstumo a un alcalde, quizás yo diría que el alcalde cívico más positivamente recordado en la historia reciente del país, perdón, que fue Rodrigo Escobar Navia, un alcalde de Cali, un alcalde cívico, un alcalde con una visión impresionante, responsable de los Juegos Panamericanos, los únicos panamericanos que el país ha desarrollado para aquella época. Un amigo de la Universidad Tecnológica que estudiaba conmigo, pero que venía de Cali, me dijo: Jorge Enrique, vos tenés que conocer a mi tío Hernán. Él es un hombre muy creativo y me parece que si vos le contás, perdón, si vos le contás qué es lo que ha sucedido con esos monstruos digitales que estás montando, él te podrá dar algunas ideas. Y en efecto me consiguió una cita con Hernán, un lunes a las 7 de la mañana. Desde luego cogí un bus de Expreso Palmira, que era el sistema de transporte más veloz que había a la época. Eso se demoraba unas 5 horas a Cali y llegué pues muy trasnochado a Cali con los nervios
que traía un encuentro de esos. Hernán llegó a su agencia de publicidad que para aquel entonces se llamaba Sancho Nichols, que era la Unión de Propaganda Sancho, creada por don Arturo Arango en Manizales y que recién pues su hijo Álvaro y sus demás sobrinos hicieron de Sancho una gran empresa. Y Nichols, que era Hernán, un creativo extraordinario que allá para la época había inventado Cocorico, no tiene presa mala, y le había dado el apellido a Carvajal, hace las cosas bien, era un tipo realmente sorprendente. Total, Hernán me hizo seguir como a las 10 de la mañana, la agonía se prolongó mucho rato. Hernán me atendió dentro de su gran calidez de ser humano y un humanista extrema, fundador del nadaísmo con Gonzalo Arango y otros tipos sorprendentes, y me dijo, esas ideas, negro, me gustan, espero yo hago una llamadita. Entonces marcó un teléfono, le habló a un tal Rodrigo y me dijo, volvé a las 5 de la tarde que vamos a ir donde un amigo. Ese día a las 5 de la tarde yo regresé, nos montamos en un auto estrafalario que tenía Hernán, un Renault Gordini, que no había llegado sino uno para Hernán, para la época, y arrancamos en ese carro como bólidos. Él manejaba una velocidad pues extraordinariamente sorprendente en un carro de esos. Y cuando menos pensé estábamos entrando a los parqueaderos de la alcaldía de Cali, yo no entendía eso. Lo cierto del caso es que terminamos en la sala del despacho de ese inolvidable alcalde, y ese fue el punto de partida de la red de los primeros relojes electrónicos digitales, de la información que se publicaba de temperatura y de el primer Twitter que existió en el mundo, porque esa frase que algunos de los televidentes recordarán, esa expresión coloquial que uno podía resumir en unas palabras, no podía tener más de 140 caracteres. Y en 140 caracteres había que expresar el pulso de la ciudad en lo cultural o en lo deportivo o en lo aniversario el aniversario que estuviera celebrando. Así que yo me arrogo esa coincidencia de los 140 caracteres con lo que hoy es ese gran elemento de comunicación. Escúcheme, qué interesante esa analogía, es cierto, eran los Twitter de la ciudad en el momento, porque en él se resumía como el lead informativo de lo que acontecía. Por eso le decía en mi pregunta que cuando uno llegaba a otras ciudades que conocía o que tenía la primera oportunidad de ir, casi que uno buscaba el letrero de Public que lo identificara y le contextualizara sobre muchas de las cosas que allí sucedían. Eso era un referente urbano. Andrés, y hay dos anécdotas absolutamente impresionantes. La primera es que para la época, y hasta hace muy pocos años, quizás 10, un gran hombre, el gran periodista Cadavid, que se firmaba como Argos, y que deleitaba a los lectores con los gazapos que se encontraba él en la prensa, en los libros, en las revistas, nos dedicó, yo lo llamé, nos clavó 3 gazapos que encontró en esa escritura apenas y balbuceante de los primeros caracteres, porque cuando quemábamos las memorias, eso se hacía de una manera muy rudimentaria, y las enviábamos y las instalábamos en esas torres de concreto, como llamas tú, la frase se quedaba como iba. Se fue. Claro. Así que Argos un buen día nos dedicó un gazapo que llamaba Vaya Vaya. El Vaya de doble L y el Vaya de la I griega o la Y de yuca, como llamamos más popularmente. La reflexión sobre la valla. Y era que habíamos trocado ese uso ortográfico para expresar una acción de movimiento con lo que era para la época una valla de lata. Y en otras 2 ocasiones Argos, que iba a Medellín, él era de Medellín, pero iba y se hospedaba en el Hotel Nutivar. Al frente del Nutivar había un informador público, así que él
cumplía la misión de leer y de consultar ese texto que a él le sorprendía, ese lead, ese titular, ese headlines que había en esas torres. Eso como una anécdota inolvidable, conservo los periódicos desde luego. Y la otra es que un buen día me contó la recepcionista de la empresa que había llamado un loquito y que le había dicho que él quería proponerle matrimonio a su novia, pero al lado de un informador electrónico que pudiera escribir el gran amor que él sentía por ella. Ah. Para esa chica, esa anécdota o esa solicitud, que hoy en día es una anécdota bellísima para mí, era casi que un atrevimiento de ese fulano que se daba las ínfulas de que eso pudiera llegar a pasar. Cuando yo conocí esa llamada telefónica, me di a la tarea de que eso pudiera ser realidad. Llamé a los amigos del periódico El Tiempo, conservo la página en que la historia finalmente se dio. Nos pusimos de acuerdo con el enamorado, con ese príncipe que quería declarar su amor a través de los caracteres alfanuméricos y lo hicimos. Estábamos en Turín, la cita era a las 6 de la tarde. El hombre citó a su... ¿Eso fue en Pereira? Eso fue en Pereira, claro. Citó a esa doncella a un helado, yo no recuerdo qué había por ahí cerca. Lo cierto del caso es que él la invitó a pasar la avenida, habían muchos carros desde luego, como, bueno, no tantos como hoy, y en el instante eso se dieron las 6 de la tarde y empezó a pasar un mensaje donde este caballero le dedicaba y le juraba su amor eterno a esa doncella. Y eso quedó registrado en una imagen que el periódico El Tiempo publicó de manera muy destacada para la época. Qué anécdota más bella y qué dato más interesante que no teníamos, yo no tenía conocimiento, probablemente muchos no. Doctor Jorge Enrique, infortunadamente el tiempo se nos está terminando, nos quedan 2 minutos. ¿Qué representa para usted el reconocimiento que le ha hecho el colombiano con ese galardón en la categoría Economía Persona por su ardua labor en el campo empresarial y en temas puntuales como la responsabilidad social y empresarial? Brevemente. Andrés, eso es como cuando a ti te ponen un piano encima. Es una inmensa responsabilidad que yo he recibido, desde luego, esa distinción generosa, muy generosa distinción para mí, como un piano, porque es un compromiso inmenso cuando tú te vuelves un referente en 2 temas supremamente ambiciosos: la economía persona, es decir, el emprenderismo, y me parece que sí, eso soy, un verdadero emprendedor que sacó esta compañía, claro, hace casi 4 décadas, pero que la sacamos de la nada. Pero desde luego siempre la otra connotación que tiene ese reconocimiento, y que yo pues reconozco con inmensa felicidad, pero repito con humildad, que se haya entregado en la celebración del centenario del periódico El Colombiano por sus 100 años. Es la connotación que tiene y la conexión de la empresa con el compromiso de responsabilidad social empresarial. Es sin duda un componente obligatorio para cualquier emprendedor y para cualquier multinacional. Fíjese usted que ya las grandes compañías del mundo pasan por el indicador de sostenibilidad del Dow Jones, que se ha convertido en la valoración de las compañías en el 50% del componente del valor accionario de una compañía importante. Cierto. Y ha definido el 50% lo económico, pero el 50% tiene que ver con un indicador de sostenibilidad, donde desde luego está una lista de los 8 objetivos del milenio, cómo los cumple esa compañía, cuáles son los niveles de aporte en toneladas de CO2 en contaminación y qué compromiso tiene, cuál es su huella de carbono. Eso por un lado, y por el otro lado el gran compromiso con sus empleados, su familia. Y ahí pues habría pues material para otro programa seguramente, pero hay una gran cantidad de hechos y
y de experiencias muy bonitas alrededor de eso. Doctor Giraldo, infortunadamente el tiempo se nos ha concluido. Yo lo quiero felicitar en nombre de UNE, agradecerle como pereirano por dejar en alto este emprendimiento que sé que es condición de los colombianos, que se trata es de creer en un sueño, de apostarle, de lucharle, como usted mismo nos lo ha compartido. Como usted dice, tiene un piano encima, pero varias notas musicales saldrán de ese piano, producto de su tesón y de su compromiso. Qué bueno que este ejemplo y este testimonio de vida y empresarial que usted nos ha compartido se constituya en un modelo a seguir por parte de quienes deseen hacer empresa en nuestro país. Es posible, no es fácil, sin embargo tenemos el ejemplo de quien sí lo ha hecho realmente, y espero que en una próxima oportunidad, más temprano que tarde, la vida nos dé la ocasión de sentarnos a hablar sobre esas máximas de Confucio que le gustan, como dime y olvidaré, muéstrame y podría recordar, involúcrame y entenderé, y tantas otras que sin lugar a dudas dejan ver mucho más de la calidad humana y de la persona que es usted. Le deseamos todo el éxito del mundo y esperamos que siga siendo empresa para que a este país le vaya bien y para que continúe construyendo la historia del perfil urbano de nuestras capitales. Andrés, muchísimas gracias y aúne mi reconocimiento y mi gratitud por este espacio. Muy bien, a todos ustedes mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero la próxima semana en Voz Populi cuando tendremos otro invitado que por lo que hace o por lo que dice está en boca de todos. Hasta entonces y mil gracias. Canal UNE.